Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Aquí estamos con un nuevo entrevistado para el grupo GIEM Filosofía, el grupo de investigación sobre estudios medievales radicado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ahora tengo el inmenso placer de presentarles al profesor, investigador, doctor Joao Lupi. Bienvenido, Joao. Un placer que estés compartiendo este momento con nosotros y nosotras. Bueno, muchas gracias por la invitación y en primer lugar, además de muchas gracias, tengo Al que contrario, pedir perdón porque cuando me hablas en castellano y me hace confusión contestar en portugués. Así que no hay voy a hablar problema. en castellano. Pero este no es propiamente castellano porque lo aprendí en Barcelona hace 50 años, así que es un castellano antiguo, mezclado de catalán y un poco de portugués. Muy Pero bien, me va mejor, para mí está mejor así. vale. Y, y la primera cosa hay que decir que es lo que yo hacía en Barcelona, estudiaba teología. Y en el entonces no se podía hablar catalán, porque era el tiempo de don Paco Rana, como decían, del de la Unión uy, el gallego que dominaba España, como se llamaba él, Franco, Franco, don Paco, Francisco, don Paco Rana, decían, porque le gustaba mucho las presas de agua y no se podía hablar catalán no, y en las calles, pero todo el mundo hablaba catalán y sí, además escribía muchas cosas, porque cuando uh, hubo un problema cuando yo estaba allá, que uh, nombraron un obispo que era, creo que de Madrid, y ellos escribieron en las calles, volem bisbes catalás, y los obreros, que la gran parte de los obreros en Barcelona eran de Andalucía, y sí. como somos de Almería, lo queremos de Andalucía, y cosas así. Entonces, yo viví un periodo bastante complicado. Eh, pero lo más complicado es que la gran parte de la universidad, el curso de teología de los jesuitas era uno de los mejores de Europa y casi todos los profesores habían estudiado en países de Europa central, Alemania, Francia, por allá. Y más estudiábamos, o por lo menos mucho estudiábamos, de los teólogos luteranos. Algunos jesuitas, claro, Hanner y otros que, como él, pero muchos de los luteranos. Así que uh, salíamos de la teología católica con algunas ideas no muy católicas por el entonces. Y eso fue uno de los motivos porque cuando uh, pedí para venir a Brasil y llegué aquí, mi cabeza ya no era muy católica y he Ujú. dejado. Eso es otra cuestión. Bueno, vamos al principio. El principio es cómo es que yo he llegado a la filosofía. Y es un camino muy labiríntico y bueno, para mí muy interesante. Primero, cuando yo era menor, allá por los 10 años, y hoy por la mañana estaba pensando qué es lo que me interesaba cuando yo tenía más o menos 8, 9 años, 10 años. Primera cosa, la mecánica.
Yo quería ser ingeniero mecánico. Me gustaban mucho los juguetes de mecánica. Había uno muy interesante que se llamaba Mecano, que era con piececitas de metal Sí. se hacía muchas máquinas. A mecánica me interesaba mucho. Y hasta los 17 años yo pensaba que algún día sería ingeniero mecánico y estudiaba las ciencias, física, matemática, estudiaba mucho matemática, me interesaba bastante. La otra cosa, la filatelía. Me Ah, gustaban los sellos. Y eso ajá, desde los 7, 8 años. Yo y mis amiguitos de escuela hacíamos una pequeñas colecciones de sellos. Y me encantaba eh, mirar aquellos pedacitos de papel coloridos y cada uno venía de una parte del mundo. Y claro. para mí, yo miraba los sellos y era como si mirase el mundo, porque uno venía de cada parte y luego ah, aprendí muchas cosas con ellos, porque, por ejemplo, ¿quién sabe lo que quiere decir Skiperia? Claro. Ajá. Skiperia. En los sellos, Skiperia es Albania. Bueno, eso no está en la imaginación de ninguno. Finlandia es No. Suomi. Y luego lo que está en los sellos, las personas, la geografía, la historia, eso para mí fue muy, muy marcante porque me dio desde pequeño una cultura general eh, casi que universal. Y hasta hoy me gustan los sellos. Y la tercera Sí. cosa, un día hablando con mi abuelo padre de mi padre había muerto ya 4 años antes. Yo tenía 9, 10 años y estaba hablando con mi abuelo y él me preguntó en português de Portugal, o que é que o menino quer ser quando for grande? Es decir, ¿qué es lo que quiere ser cuando adulto? Es grande. Yo no dije nada y él me preguntó, ¿quieres ser médico como el tío, no, hermano de mi abuela? Médico no. ¿Quieres ser abogado como el tío? No. Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser idiota? Yo, no, quiero ser padre a los 10 años. Como mi abuelo murió cuando yo tenía 10 años, esto yo dije cuando tenía 9 10 años. Así que la vida religiosa me interesaba también. Y durante la adolescencia, ahora, ¿para qué lado voy? La filatelía no es futuro, pero es un entretenimiento interesante. Ahora, ingeniero o sacerdote. Y cuando llegué a los 17 años, había así en la familia, unos decían que todavía no, porque con 17 años no tienes todavía la capacidad de elegir tu vida futura. Bueno, tienes, sí, porque si vas a entrar a una universidad vas a elegir la vida futura. Pero ¿No? Tal para ser cual. sacerdote es otra cosa. Y uno de los orientadores dijo a mi familia algo como dicen los gauchos, que cuando el caballo pasa ensillado es una vez y no pasa 2 veces. Y así que dijeron, si ahora él quiere entrar, es mejor que entre en noviciado ahora, porque dentro de 4 o 5 años puede ser que no quiera más. Mas ahora la Ujú. vocación es. Y así, hasta que entré en el noviciado jesuita y a los pocos meses empezaron a decir que tu salud nerviosa, mental, no es muy buena. Eh, y así empezaron a tener dudas sobre si yo podría o no aguantar la vida religiosa. Yo Ujú. quería, quería mucho. Sí. Y me enviaron a los médicos y los médicos dijeron, con este
esta medicina y más aquello va a poder ser. Después de algunos años, yo dije, si es una vocación que se mantiene con medicina, no es vocación. Y no, claro, exacto. Y mi vida llegó a un camino que yo he venido a Brasil para estudiar, porque mientras tanto yo era misionero en África. El estagio, ¿cómo se Ah, dice? sí, De magisterio. ajá, Y estaba 2 años en África. Y yo quería volver a África y quería estudiar las religiones africanas para ver sí, la relación con el cristianismo. Eh, y pedí a los superiores para venir a Brasil para estudiar las religiones africanas en Brasil, ajá, porque es una manera de ver cómo pueden evoluir las religiones africanas dentro del cristianismo. Sí, así que en Brasil yo estaba estudiando el último año de teología en Río Grande do Sul, sí, pero mientras tanto todo lo que los médicos y superiores decían que yo no tenía salud para proseguir, llegamos a la conclusión que sí, que tenía que dejar. Y yo estaba en Brasil, he dejado mi patria, mi familia, mi profesión, mi dinero, todo. Estaba sin nada, abandonado. Y el mismo día que eh, yo estaba siguiendo unas clases en la Facultad de los Jesuitas, pero nada más que por acompañar un poco, por salir del seminario. Y un amigo me dijo, están contratando en Porto Alegre eh, personas para corregir la enciclopedia. Hay una enciclopedia pequeña para adolescentes y ellos quieren hacer una nueva edición. Yo dije, bueno, yo he trabajado ya en 3 enciclopedias, una en Barcelona, otra en Portugal, otra aquí y allí. He ido allá y me aceptaron. Así que mi primer trabajo, mm, cosa muy rara, muy difícil, sí, fue escribir filosofía. Y claro, eso que yo he empezado mi vida de trabajo en Brasil, escribiendo filosofía. Y yo creo que no debe haber más de 10 personas que lo han sí, hecho. Bueno, eh, y ahí el único diploma que yo tenía era el de filosofía en Portugal, el de claro, filosofía ajá, de los jesuitas. Y así que tuve que empezar la vida con la filosofía, pero no me gustaba, porque con toda la debida licencia del Papa León XIII, que impuso la neoescolástica a todos los seminarios, lo que nosotros estudiábamos en filosofía en Braga, en Portugal y en todas las sí, facultades religiosas en el mundo, en seminarios, era neoescolástica, pero era un Aristóteles que no era Aristóteles, era un claro, Aristóteles medieval. Los claro, medievales no eran medievales, eran medievales interpretados por Kant, porque claro, casi los profesores habían estudiado sí, Kant y Hegel, y así para ellos el Tomás de Aquino tenía que leerse con la mirada de Kant, de la crítica de la razón pura. Y yo no entendía nada. Yo no sabía no, por qué no estaba, claro, pero no estaba. eh, Así que en las clases yo leía revistas de geografía. no, ah, me encanta, Eh, en mi habitación yo mm, leía historia de las religiones, que sí, era lo que desde muchos años me interesaba, cuando todavía estaba en Lisboa en el liceo, como, sí, como ya, segundo grado, no sé, sí, con en 16. el grado
haciendo el grado de filosofía, haciendo la carrera. No, 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 haciendo a los 16 años. no, Eh, antes, en el sí, secundario, el secundario. claro, En el el secundario secundario, ya me sí, interesaba por historia y por historia de las religiones. Así que sí, era lo que veía, historia de las religiones. Bueno, en Brasil, no, antes estaba en Barcelona. En Barcelona, en la teología era más interesante porque, como dije, eh, sí, los profesores todos tenían una formación muy actualizada y muy peligrosa, porque nos enseñaban cosas que no estaban en el Vaticano. Por ay, ejemplo, uno de ellos, creo que era González Faust, nos habló del infierno. Los cuatro novísimos, los finales, muerte, juicio, infierno y paraíso. Y cuando nos enseñó el infierno, no, él enseñó que a lo mejor no es una invención. No, y cuando salimos de la clase, miramos unos a otros y dijimos, bueno, no vamos a decirlo a nadie, porque si no, vamos a perder el empleo. Porque sin infierno, la religión común del pueblo fica más difícil. ujú. Es, bueno, he hablado demasiado. ¿Qué quieres preguntar? No, no, Vamos allá yo estoy en feliz teología. escuchándote, así que yo sigo, me llamó mucho la atención porque hemos conversado muchas veces, nos hemos visto en un montón de encuentros y cenas y todo, pero no conocía esta faceta tuya en África. Y así que estoy entusiasmadísima escuchándote y quiero seguir escuchándote para saber cómo llegaste a estas cuestiones que indagás hoy y esto de el otro cristianismo hubiese sido posible, ¿no? En relación Eh, con las cuestiones de las mal llamadas herejías, ¿no? Que hasta qué punto lo son, toda esa investigación que has hecho que es impresionante, que bueno, a mí al menos me ha interesado mucho y lo que estás investigando ahora, ¿no? Que continúas con estas mujeres africanas, me has contado. Así que lo que tú quieras proseguir, por donde quieras. pues mire, hoy por la mañana, cuando yo pensaba que había tres cosas cuando era pequeño, la filatelía, la religión y la mecánica, todavía no terminaron. La Claro, mecánica. Al estudiar antropología y filosofía, yo estudiaba antropología porque me interesaba para estudiar la religión. Al estudiar antropología y filosofía, yo me preguntaba qué es lo que hay dentro de la cabeza, de la mente de un no europeo. ¿Qué tipo, qué clase de lógica, de organización de raciocinio existe? Y eso estudié muchos años. He organizado algunas veces simposio junto con ingenieros y físicos. sí, Y mientras tanto he llegado a la conclusión que la manera de pensar de un pueblo, cómo organiza sus ideas, es sí, reflejo de la manera de entender el mundo, el cosmos. Y exacto. eso, y eso viene al encuentro del cristianismo cuando decimos que el logos que organiza el mundo, es el mismo logos que organiza la mente. La misma razón que preside a nuestro raciocinio es la razón que preside al mundo. Esto está, por ejemplo, en magnífico en los eh, poemas, en la poesía de Boecio, en la Sí, consolación de la filosofía, cuando sí, compara la organización del mundo con la organización de la mente. Así que
yo he estudiado mucho cosmología y astronomía, porque era manera de entender la mecánica del mundo, porque me Claro, interesaba pequeño la mecánica, ahora me interesa sí, la mecánica del mundo. ¿Cómo es que el sí, mundo está organizado? No para mí, mas para un africano, para un polinesio. sí, ¿Qué organización tiene el mundo? Y eso me sí, llevó a cosas muy interesantes y que todavía no puedo hacerlas todas, pero algunas puedo hacer. La otra, la religión, porque aunque no soy más, soy sacerdote, pero no puedo ejercer el munus. Y jesuita está en mi cabeza. He estudiado casi 30 años con los jesuitas, así que una vez jesuita, toda la vida jesuita. Y, y eso se manifiesta de muchas maneras. Pero en Barcelona descubrí una cosa que me encantó, la patrística. Yo no conocía, en filosofía no claro. estudiábamos, No, eh, un antes poquito no. de San Agustín, poco más, pero Sí, nada más. Sí. en la biblioteca Ujú. de Barcelona, que no era Barcelona, era San Cugat del Vallès, Ah, en la sí, en San biblioteca, Cugat. Sí, eh, había muchos libros de patrística. Yo he leído sí, mucho de patrística y eso viene hasta ahora. Y los sellos, la filatelía, todavía me interesa por los sellos, todavía soy miembro de una asociación de filatelía y me interesa coleccionar los sellos y recibirlos y me interesa sobre todo lo que los conocedores de filatelía escriben como cultura general eh, universal, que escriben cosas muy interesantes. La filatelía es un punto de partida para conocer el mundo que la mayor parte de las personas no conoce. Es impresionante. Así que las tres cosas que yo tenía de pequeño, de alguna manera, pero hay una manera muy especial. Es que he unido mi amor a África, porque África, si, sí, si conociste África y sí, si por conoces los suerte. africanos, no los olvidas más. No, Y África y patrística. ¿Cómo puedes entender que se unen? Bueno, yo he leccionado durante muchos años pensamiento oriental. Yo organizaba un grupo, había un budista, una hinduista, un confucionista y un taoísta, y los cinco hacíamos las clases de pensamiento oriental, porque es demasiado amplio y variado sí, para que sea relacionado por una persona sola. es, Así que durante algunos años. Más recientemente yo he pensado, no voy a decir pensamiento oriental, eso es cosa de Hegel. Hegel decía que fuera de cual, Europa no hay filosofía. tal cual, sí, No hay filosofía. Y decir que en Asia no hay filosofía, lo exacto. pobre. El pobre todavía no sabía nada. No, Que tampoco Kant decía, escribió, está escrito, Kant, los africanos son menos humanos que nosotros porque no sí, saben pensar eh, correctamente. sí. Bueno, los dos son completamente eh, distraídos, no saben Ujú. que es imposible si son personas influidas por Sí, el iluminismo, por el racionalismo. ¿Cómo pueden decir que hay una persona que no es racional, claro, una cultura que no es racional? claro, Bueno, eso yo ponía de lado y decidí, no, ahora voy a decir no pensamiento oriental, sino filosofías asiáticas. Y claro, así propuse sí, hace 2 años al departamento para cambiar y inserir, incluir una disciplina de filosofías asiáticas. Hay uno de los colaboradores dijo, ay, yo quiero participar. Dijo, bueno, si tú quieres participar, entonces voy a hacer otra cosa que todavía no existe, filosofías africanas. claro.
Bueno, ¿qué es? Yo no sabía nada. Yo sabía que en África se estudia, que hay muchas universidades, mas yo no conocía filosofías africanas. Cuando empecé a estudiar, yo tengo Empezaron, un claro, montón de papeles, de copias, de artículos, que es una inmensidad, porque cuando fue la independencia de África, todos los países empezaron a crear universidades para tener la gente para dirigir el país, porque había pocas universidades, había poca gente con formación médico, abogado, etcétera, etcétera. Y los africanos, durante el periodo colonial, cuando estudiaban en el interior del país, estudiaban en escuelas de misioneros. claro, Así que sí, sí. todos tuvieron formación cristiana, Mm, pudiéndoles gustar, más o menos, mas todos tenían formación cristiana. Y empezaron las facultades y las universidades, y todas tienen curso de filosofía y muchas de ellas curso de teología también. Así que desde la independencia en 1961, el número de departamentos de filosofía en África es enorme y el número de africanos con formación en filosofía es muy grande y muchos de ellos han hecho doctorado en Europa, en Estados Unidos, muchos de ellos son profesores en Europa o en Estados Unidos. Así que la filosofía de los africanos hoy día es una filosofía hecha en África, pero casi 80% occidental. Hay, sí, por sí, ejemplo, los intereses de los africanos por cuestiones políticas es muy grande, porque la independencia no ha terminado todavía. Muchos no. países Claro. están organizando. Pero Mm, muy bien, son 50 años desde la independencia y decimos que los países africanos todavía no están bien organizados. Pregunta, ¿cuándo terminó el Imperio Romano? ¿Cuántos años los reinos germánicos o bárbaros tardaron para organizarse? sí, 5 siglos. sí, ¿Y quieres que los africanos en 50 años sí, se organicen lo que en Europa ni en 5 siglos, porque todavía hace no mucho tiempo hubo problemas de desunión, por ejemplo, en Yugoslavia, los sí, croatas contra los serbios sí, contra los eslovenos y los ucranianos y los rusos. Todavía lo que empezó en la Edad Media o en el fin del Imperio Romano o en el fin del ujú, Imperio Bizantino, todavía Europa no está curada, no, todavía tal enferma. cual. El África, misma cosa, es lo mismo. Hay Mm, problemas, sí, pero son problemas que no se no, no tienen solución en pocos años. ujú, Entonces, eso para mí no es una cuestión importante. Y es importante porque sufren mucho. sí, Y aquí exacto, mucho, mucho. en Florianópolis conozco a algunos de Guinea, de Mozambique, y Sí, ellos sí, sufren mucho porque en sus países la gente no tiene ni salud adecuada, los exacto. médicos, hospitales, etcétera. Pero empecé a estudiar las filosofías africanas y lo único que yo conocía era el libro muy famoso de un misionero belga, Placide Tempels, que en 1945 escribió un libro llamado Filosofía Bantú. Él era misionero en el Congo, que era belga, y Sí, trans, transpuso, pasó las ideas de la cultura de Congo, que en términos generales llamó de Bantú, que son todos los pueblos de la región, para
una, una manera de expresarse que la filosofía europea puede entender. No es algo que salga de dentro de la filosofía, de la cultura africana. Es algo que sale de la cultura africana, sí, pero de una manera que sea aceptable por los europeos. Esa es la filosofía bantú de Placido Tempels. Un libro muy interesante y que tuvo muchos otros que lo imitaron. Ahora ya no se escribe, todavía hay algunos que se interesan, pero hay una tendencia muy fuerte de los filósofos africanos para decir que Egipto es África y que Egipto es África y la cultura de Egipto no ficó en Egipto, se expandió por el resto de África. Es verdad, Nubia, que es actualmente Sudán, Axum, que es el antecedente de Etiopía, recibieron influencia de Egipto. Egipto envió sus influencias para el resto de África. Y más que eso, cuando lo que hoy es Sahara empezó a ser un desierto, los cazadores del desierto emigraron unos para Egipto y otros para el sur. Así que crearon una relación, un conjunto de relaciones humanas, culturales, entre el norte, el este y el centro de África, que no se falaba, no se decía. Y algunos filósofos africanos, el más importante es Sheikh Anta Diop, insisten en decir que África tiene una historia de filosofía. Y esa historia de filosofía empieza en Egipto. Es que es verdad, por ejemplo, yo tengo, está por aquí, dos gruesos volúmenes de la historia de la filosofía de la Presse Universitaire de France, la PUF. La Sí, Presse Universitaire de France es sí, una editora muy respetada. Y la historia de la filosofía occidental que escriben en esos dos gruesos volúmenes empieza en Egipto. sí, Ellos consideran Egipto como parte de la filosofía occidental. Bueno, sí es así. Algunos sí. de ellos dicen que el inicio de la filosofía africana está en el norte de África. Empecé a estudiar y, Perdón, Joao, porque nos quedan escasos minutos. ah, Yo hablando, seguiría escuchándote, pero nos quedan 3 minutitos nada más para que cierres esta idea que no nos quede ahí incompleta. Y agradecerte la muchísimo, idea es muy, muchísimo esto que te estamos escuchando, sí. perdón que he hablado demasiado, pero no Por sabía. favor, al Es, contrario, tenemos que continuar. si tú miras a la patrística, yo tengo algunos libros de patrística que hacen una introducción a la patrística. La patrística universal, no de aquí o de allí, no de este siglo o de aquel. Los cinco, bueno, vamos a decir los cuatro principales santos padres, todos son africanos, no son asiáticos, no son europeos. Tertuliano, Clemente, Orígenes y Agustín. Son cuatro africanos. Y nosotros Así no es, sabemos tal cual. que hay una Sí, patrística africana. sí, No hay, porque la mitad era griega y la otra mitad latina. Pero claro, es en África, puedes estudiarle como africana. sí. Y eso es donde he llegado después de 80 años de estudiar. Muchas gracias. No, gracias a ti.
querido Joao. Seguiría escuchándote, seguiríamos escuchándote, estoy segura que las personas no solo del grupo, sino que nos están siguiendo en estas entrevistas, va a ser un placer. Y no va a faltar oportunidad para que haya una segunda parte en estas entrevistas y también con cierto público para que puedan preguntar. Mil gracias, Joao, un placer gigante. Yo agradezco. ¿Puedo decir una cosita más? Sí, En toda la patrística no hay casi la presencia de mujeres. sí. Si hay 1%, Macrina y dos o tres más. Fabiola, Marcela, sí. Pero, ¿quién es la persona que es el símbolo de la filosofía cristiana, de la sabiduría cristiana? ¿Quién es? Una mujer africana, Catarina de Alejandría. No es Sí. Tomás de Aquino, no es Agustín, es Catarina, africana y mujer. Y la mayor parte de las personas no se acuerda de eso. Pero No, Catarina que es la santa de mi estado